Aleluya. El mundo entero, mi hermano, está buscando de Dios. Unos buscan, una vez más, por las motivaciones incorrectas. Otros tienen hambre y sed de lo desconocido, y no importa cuál sea la fuente, simplemente quieren algo que justifique su conciencia, que acalle su conciencia, porque en lo más profundo del corazón del hombre hay un sentido de que somos creación y de que necesitamos buscar al Creador. En este pasaje de la Biblia nos habla sobre la vida eterna. Esta persona llegó a Jesús preguntando sobre la vida eterna. Pero la vida eterna y la palabra de Dios son inseparables. La vida eterna y la Biblia son inseparables. Como nosotros tenemos vida eterna a través de la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Son las que dan testimonio de mí. Y en ella hay vida eterna. Y si es que nosotros leemos la Biblia con el corazón abierto a entender y a aprender del Señor, vamos a ser desafiados a actuar y a vivir como la Biblia demanda que actuemos y que vivamos. Y esto es lo que le pasó a esta persona. La Biblia le llama, en la Nueva Versión Internacional, un experto en la ley. Se presentó un experto en la ley, un escriba, dice en la versión Reina Valera. Pero se presentó, y para ponerle a prueba, Jesús le hace la pregunta. Este intérprete de la ley se presentó. Hay muchos que interpretan la ley, hay muchos que son expertos en la palabra de Dios, pero son menos los que las ponen por obra la palabra de Dios. Hay muchos expertos en la ley, hay muchos que son buenos intérpretes de la palabra de Dios, pero que no conocen al maestro de la palabra. La interpretan y no conocen al maestro. El maestro de la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y viven probando a Dios para ver si Dios es real y nunca logran conocerlo. Este experto de la ley se acercó y para probarle a Jesús le hizo una pregunta. Hay personas que conocen la Biblia, pero no conocen a Dios. Saben de la Biblia, pero no conocen de la persona de Jesucristo. No le conocen a la persona. Dios es una persona. Se manifiesta a través de 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay expertos que simplemente no logran conocer la realidad de un Dios vivo, de un Dios grande, de un Dios de amor. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Pablo nos dice que somos salvos por gracia, no por obras de la ley. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Romanos nos dice que los hacedores de la ley serán justificados. No hay una contradicción en la palabra de Dios. Somos salvos por gracia. Las obras que usted haga de bondad no le van a salvar. Lo que usted colabore para la iglesia, lo que usted haga predicando la palabra, eso no le salva a usted. Esas son la evidencia de que ha habido un cambio en su vida, de que usted ha sido alcanzado por Jesucristo. Amén. Porque personas que hagan obras de bondad, hay muchos en el mundo, y algunos de ellos están en negocios ilícitos, en toda clase de negocios ilícitos, y no tienen a Dios en su mente ni en su corazón. La Biblia nos dice que hay personas que viven siempre aprendiendo, pero que no llegan al conocimiento. Juan 7:17 nos da una clave de cómo nosotros podemos alcanzar el conocimiento. ¿Cómo usted puede alcanzar conocimiento de Dios? ¿Cómo usted puede alcanzar conocimiento de la verdad? Es cuestión de actitud. Usted tiene que tener una actitud, una predisposición de obedecer la palabra antes de leerla y saber si le conviene obedecer o no. Un predicador dijo: la mejor manera de servir a Dios es firmar un papel en blanco y decir: Señor, ahora tú llena los requisitos que tú quieres que yo haga. Pero este intérprete de la ley hacía lo contrario. Dice: Señor, ¿qué tengo que hacer?
dime qué es lo que tengo que hacer y para ver si yo decido firmar o no. Pero eso no funciona así. Usted tiene que tener una actitud, una predisposición de obedecer, sea lo que sea que Dios le mande a hacer. Y mira lo que dice Juan 7:17, Nueva Versión Internacional. Dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo mismo, Jesucristo es el que dijo esto. Él está diciendo, Él es el maestro por excelencia. Jesucristo es el gran maestro, ¿verdad que sí? Él es el verbo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Dios encarnado. Cuando Él hablaba con autoridad, hablaba con unción, hablaba con poder. Pero Jesús dice, si tú no tienes un corazón dispuesto a obedecer, no te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. No vas a entender, no vas a reconocer si lo que yo hablo es de Dios o no. Imagínense, el mejor maestro del mundo no puede generar un cambio en la persona. El Espíritu Santo de Dios no puede generar un cambio en usted a menos que usted tenga la predisposición de obedecer. Este experto de la ley le preguntó: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esto es triste, ¿verdad? Que un experto en la ley no tenga seguridad, no sabía qué era lo que tenía que hacer para tener vida eterna. Seguramente esto debe causar un desespero. Quiera Dios que el día de hoy haya la convicción en nuestros corazones de que nuestro destino es el cielo. Y si su destino, si usted no está seguro de que su destino final y eterno es el cielo y la presencia de Dios, usted tiene que arreglar cuentas con Dios hoy. Y no es difícil. No es difícil porque Dios no hizo la salvación algo difícil. Lo hizo tan fácil. La Biblia dice: solamente tenemos que confesar a Jesucristo como el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos y seremos salvos. Pero cuando usted lo hace de corazón, esta confesión, va a haber un cambio que se genera en su ser. Este interpretaba la ley correctamente con los labios, se la sabía de memoria. Saberse de memoria las Escrituras no basta, no llena y tampoco da seguridad. No basta saberse las Escrituras de memoria. Ahora, es muy importante saber la palabra de Dios, de suma importancia, pero eso no basta. Este experto en la ley quería justificarse, dice la palabra de Dios. Queriendo justificarse, dice: bueno, yo sé la ley, pero entonces hace una pregunta capciosa, queriendo justificarse, con mala intención. Le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿A quién tengo yo que amar? ¿A quién tengo yo que ayudar? ¿Sabe por qué preguntó esto el judío? Porque al igual que muchos de nosotros, mis hermanos, tenemos prejuicios. Los judíos pensaban que los gentiles no eran gente. No eran gente como ellos. Gentiles quiere decir todas las otras razas excepto los judíos. Por lo tanto, no eran merecedores de la ayuda. Entonces, este judío, queriendo justificarse, dice: bueno, ¿y a quién debo yo amar como a mi prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la ley. Y él dice: bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Que muchos pretextos a veces ponemos para hacer lo que sabemos que estamos llamados a hacer. Y nos preguntamos ¿quién es mi prójimo? Y yo creo que en este país todos hemos experimentado efectos de un prejuicio o de un racismo. Hemos sido víctimas a veces de un prejuicio, o hemos hecho víctimas a otras personas de un prejuicio. Vemos mal a las personas que no comparten nuestras costumbres y a veces nuestra religión, ¿verdad? Vemos a una persona que no es cristiano, que no comparte nuestra religión. Y aquí no hemos acostumbrado a hablar de esta manera, pero hay otros lugares en que en las iglesias les llaman a las personas de afuera, despectivamente les llaman hijos del diablo. Y eso no debería ser así. Este mundo está cargado, mi hermano, de prejuicios y está cargado de egocentrismos que no agradan al Señor. Hacemos muchos pretextos y muchas preguntas para ver cómo nos escapamos de nuestra responsabilidad de hacer lo que somos llamados a hacer. Y Jesús le cuenta una historia a esta persona.
cuando él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le cuenta una historia. ¿Sabe qué historia es? ¿Quiénes tienen la Biblia abierta? ¿Qué historia es? Del buen samaritano. Yo le voy a contar esta historia en forma de música, de canción, así es que ponga atención un minutito a la letra, va a estar la letra ahí, ponga atención a la canción en versión moderna, la parábola del buen samaritano. Suba el volumen. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor. Poco después, la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. 3 minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Lucas 10:30 en adelante dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva.
¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es la historia del buen samaritano que decimos. Y hay unas cuantas cosas, de aquí se pueden sacar unos 2, 3 mensajes posiblemente. Pero yo quiero resaltar 3 puntos principales. La Biblia habla de un sacerdote que iba y que al verlo se desvió y siguió de largo, y la Biblia habla de un levita, personas que trabajaban dentro del templo o que eran conocedores de la ley, al igual que este experto en la ley conocía la ley. La Biblia dice que un hombre casual cayó en manos de ladrones, y esto nos habla a nosotros del infortunio de la vida. Hay cosas que pasan en la vida, nosotros no las planeamos, no creo que Dios las mande a propósito. A veces Dios permite que pasemos por algunas circunstancias adversas, y el mundo es cruel. Estos hombres no solamente le robaron, sino dice que le golpearon, le quitaron la ropa, le dejaron casi desnudo y le dejaron medio muerto, dice la palabra de Dios. Y por el mismo camino pasaba el sacerdote, por el mismo camino. Entonces, como sacerdote, lo primero que él debía haber pensado y haber meditado es en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Él podía haber sido la víctima unos minutos antes, y él podía haber sido la víctima, él podía haber sido el hombre que estaba medio muerto. Pero no lo pensó de esa manera. Luego del sacerdote pasó un levita. Supuestamente también trabajaba en el templo y estaba a cargo de la adoración. Por eso la canción dice que llevaba teclados, llevaba cables, llevaba un atril. Pero al igual que la historia de la Biblia, la canción nos dice que pasaron de largo y de perfil. Entonces yo quisiera ver 3 cosas que hicieron estas dos personas, y quiero resaltar. Dice que al verlo se desvió y siguió de largo. Esto hizo el sacerdote y esto hizo el levita. Entonces, sucedieron 3 cosas. Le vieron, luego después se desviaron, y luego después siguieron de largo. Y yo pienso que esto debe ser una advertencia y un desafío a nosotros de qué es lo que nosotros no tenemos que hacer en una situación semejante. Primero, le vieron. Esto nos habla de nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos recibimos la información de nuestro medio ambiente, y a través de lo que vemos y de lo que oímos, y a veces de las cosas que palpamos o de lo que olemos, si es que hay un incendio, pues nosotros recibimos la información del mundo que nos rodea. Nos habla de los sentidos. Hay cosas que no vemos y de las cuales no somos responsables. Hay cosas que no vemos, son ajenas a nosotros, no somos responsables. Pero de las cosas que sí vemos, o de las cosas que llegan a nuestros sentidos a través de nuestro oído, del conocimiento que llega a nuestra vida, sí somos responsables. El conocimiento trae consigo responsabilidad. Si usted pasa, como dice la canción, pasa de perfil, parece que ve algo rojo en el camino, que puede ser sangre, y prefiere pasar de largo y de perfil, usted está obviando una responsabilidad impuesta. El conocimiento trae consigo responsabilidad. Usted y yo hemos recibido ciencia de parte de Dios. La Biblia dice que el velo fue quitado de nuestros ojos cuando vinimos y rendimos nuestro corazón al Señor Jesús. Si usted no lo sabía, escuche bien, ustedes y yo vemos cosas que el mundo no ve. ¿Cuántos lo saben? Y pues mucho más, usted y yo oímos cosas que el mundo no oye. El mundo no puede oír la voz de Dios. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Si usted es oveja del Señor, si usted ha rendido su corazón al Señor, Dios está hablando a su corazón. Diariamente, no solamente a través de los cultos, a través de su palabra, en sus momentos de devoción, en su trabajo, mientras usted guía, Dios le está hablando a su corazón. La pregunta es si es que estamos
nosotros prestando nuestros sentidos a lo que Dios nos quiere decir. No tenemos que tener una necesidad de un hombre moribundo frente a nosotros para saber que hay necesidad allá afuera en el mundo. ¿Ha prestado usted sus sentidos a lo que Dios le quiere mostrar, le quiere enseñar? Y recuerde, el conocimiento, la ciencia, trae responsabilidad. Usted ha oído el dicho que dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y si ponemos con un ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La Biblia nos dice, en cierto pasaje, Jesucristo había sanado a un ciego y los sacerdotes de aquella época se levantaron para condenarle a Jesús, que por qué lo había sanado en el día de reposo. Y Jesús es el Señor del día de reposo. Él no tiene que esperar. Jesús no esperaba a que sea domingo, a que sea lunes. Cuando había una necesidad, Jesús la atendía. Y Jesús les reclama a los líderes religiosos de aquella época. Les dice: ustedes son más ciegos que ese ciego al que yo había sanado. Dicen: ¿por qué? Nosotros no tenemos pecado, nosotros somos hijos de Abraham, no somos pecadores. Y Jesús dice: porque ustedes dicen vemos, porque vosotros decís vemos, vuestro pecado permanece. Si fueran ciegos, en verdad, si fueran ciegos físicamente, no tuvieran responsabilidad. Pero les dice a los líderes religiosos: porque ustedes dicen vemos, entonces, y no hacen nada, vuestro pecado permanece. La segunda cosa que nosotros vemos que hicieron estas dos personas, el sacerdote y el levita: primero vieron y se ajenaron a lo que estaba presentándose delante de sus ojos, delante de sus sentidos. Lo segundo es que ellos hicieron, se desviaron. Lo primero nos habla de nuestros sentidos, lo segundo nos habla de nuestras actitudes. Al igual que la primera mirada, no sé si usted ha oído esto, pero el pecado a veces se anida en nuestro corazón y entra a través de nuestros ojos, de lo que vemos y lo que codiciamos. La primera mirada no es pecado. Lo que usted abriga después de la primera mirada, eso le puede hacer inducir en pecado. Amén. Entonces la primera mirada no es pecado. Lo que el hombre vio y posiblemente cerró sus sentidos a lo que tenía por delante, eso no fue lo que le hizo fallar delante de Dios, sino el segundo acto. Vieron y luego después se desviaron. ¿Sabe lo que usted es? Ver una necesidad y desviarse. Desviarse. Eso nos habla de una actitud del corazón, mi hermano. El mirar nos desafía a actuar. El conocimiento nos desafía a tomar acción. Nuestra reacción a lo que tenemos por delante de nosotros es lo que determina si somos simples oidores de la palabra o si somos hacedores de la palabra. Y Romanos nos dice: no son los oidores los que son justificados, sino los hacedores los que son justificados. Y la palabra justificado quiere decir estar bien delante de Dios. Entonces puede ser que su fe en Dios sea grande y su amor por Dios sea grande, pero si sus obras no demuestran que usted no es solamente un oidor, sino que usted no es un hacedor, sino demuestran que usted es solamente un oidor, usted no va a estar bien delante de Dios. La Biblia dice: justificados por la fe tengo paz para con Dios. Sí, pero la fe demanda obras, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Nuestra reacción a lo que tenemos por delante de nosotros es lo que determina si somos oidores o hacedores, si somos justificados o si no somos justificados delante de Dios. Ahora, mi hermano, nuestro corazón ya ha sido iluminado por Dios. Nuestros sentidos ya han sido iluminados por Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para aprender a guiar nuestros pies, a no desviarnos, sino a guiar nuestros pies por el camino por el cual Dios nos quiere llevar?
Él vio y se desvió. ¿Por qué? Porque no atesoraba la palabra en su corazón. Era un sacerdote, era un levita, pero no atesoraban la palabra en su corazón. Al igual que el experto que le comenzó preguntando a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted no va a poder mantener la dirección que Dios quiere que usted mantenga en su caminar y que usted llegue a su destino final, a menos que la palabra alumbre su caminar. Entonces lo que vemos tiene que ir combinado con lo que Dios revela en nuestros corazones a través de su palabra para no desviarnos. Jeremías 10:23 dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El rato que usted le dio su vida a Jesucristo, usted no es señor de su camino. ¿Sabía usted eso? El rato que usted dice, Señor, Jesús, tú eres mi Señor, usted está renunciando a hacer su voluntad. Y usted está diciendo, Señor, yo voy a vivir por los principios de tu reino. Voy a hacer lo que tu palabra dice que tengo que hacer. Y Jeremías dice, reconozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, ordenar sus pasos. Entonces, cuando somos confrontados con una necesidad, yo no puedo decir, yo escojo irme para acá, yo me voy a desviar. No es de mí ordenar mis pasos. Si Jesucristo es mi Señor, yo veo una necesidad y eso me desafía a decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El Señor es el que ordena sus pasos ahora. Debería ser el que ordena sus pasos ahora. ¿Cuánto pueden decir en este día, Señor, ordena mis pasos? Aleluya. Yo necesito que el Señor ordene mis pasos, porque de lo contrario yo me desvío, mi hermano. Usted necesita que el Señor ordene sus pasos. Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. No trate de buscarle justificación a sus actos. Si no están en línea con la palabra de Dios, Dios no va a aprobar su camino. Amén. Lo tercero que hizo esta persona, siguieron de largo. Lo primero nos habla de los sentidos, de la manera en la que recibimos la información. Lo segundo nos habla de la actitud que tomamos. Y hasta allí, mi hermano, puede ser que las cosas no estén tan mal. Mirar y no conmoverse es una cosa. Desviarse, salirse un poquito del camino es otra cosa. Pero seguir de largo ya es una decisión. Ya es una decisión de corazón. Aun cuando nos desviamos, mi hermano, estamos a tiempo de tornarnos y de hacer una diferencia, de hacer la diferencia. Pero seguir de largo es dar totalmente la espalda a una oportunidad de glorificar a Dios. De glorificar a Dios. En una sociedad como la que vivimos, esta parábola y las enseñanzas de la palabra de Dios acerca de la misericordia, del amor y de las obras, de poner por obra lo que decimos y profesamos que somos, estas predicaciones no son populares, especialmente en América. Todo el mundo viene a América buscando su sueño americano, a buscar dinero para mí y para mí. Yo quiero tener más y más. Este es el país de las oportunidades. Si es que yo no agarro mi oportunidad, voy a perder mi oportunidad. Pero la Biblia dice, no se hagan tesoros en la tierra donde el orín corroe, donde los ladrones hurtan, sino hacer los tesoros en los cielos. Mi hermano Mario me inspiró, me hizo pensar. Yo quisiera estar ahí cuando Jesús diga, venid benditos de mi Padre, entrad al gozo de su Señor, porque tuve hambre y me diste de comer. Y van a decir, Señor, ¿cuándo te hemos visto con hambre? ¿Cuándo te hemos visto desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te hemos visto con sed y te dimos de beber? ¿O en la cárcel y te hemos visitado? Y Jesús responderá, en cuanto lo hicisteis a unos de estos, los más pequeñitos, a mí mismo me lo hicisteis. Cada oportunidad, mi hermano, cada oportunidad que nosotros tenemos
de ser un instrumento de bendición. Piense, medite, que la acción que usted tome ese momento, si es que es a favor de lo que Dios le pone por delante, algún día va a estar haciendo eco en el cielo. Y usted va a estar siendo llamado por Dios y encomiado por Dios. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Nueva versión internacional. No se engañe. Cada uno demuestra con las actitudes y con las decisiones su amor a Dios. La persona que piensa que no cosechará lo que siembra se está engañando. Pienso yo que es que hubiera una segunda parte de la historia, y si Jesús quisiera enseñar algo acerca de que lo que el hombre siembra cosecha, la segunda parte de la historia sería: descendía el sacerdote un día de Jerusalén a Jericó, y le asaltaron, le golpearon, le quitaron la ropa y le dejaron casi muerto. Pero lo triste de la historia es que como él no usó de misericordia, es posible que él muera en el camino golpeado porque él no hizo misericordia. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Proverbios 22:8 dice: el que siembra maldad cosecha desgracias. En la versión Reina Valera dice: el que siembra iniquidad. Iniquidad quiere decir desamor. Iniquidad quiere decir algo malvado. El que siembra maldad cosecha desgracia. El Señor lo destruirá con el cetro de su ira. Eso dice la Biblia, mi hermano. El versículo 9 dice: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. El que es generoso será bendecido. La generosidad es recompensada por parte del Padre de generosidad, que es el Dios de misericordia. Y toda iniquidad e injusticia y maldad es celebrada por el enemigo de nuestras almas, porque todo acto de iniquidad nos aleja de Dios, nos priva de sus promesas y posiblemente nos priva de nuestro destino final. Porque en aquel día el Señor dirá: alejaos de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera, etcétera. No se ponga triste. No le estoy regañando. Dígale al que está a su lado: el pastor no está regañando a nadie. Buenas noticias. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Esto es Biblia. Como se diría en inglés, raw Bible. Esta es pura Biblia. Esta es no adulterada, no le estoy añadiendo nada. Eso es lo que dice la Biblia. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, os dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, de que nuestras conciencias y nuestro corazón no se endurezcan en nuestro caminar diario. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay que mantener nuestro corazón, mi hermano, lleno de la palabra y del Espíritu de Dios. Eso es lo que mantiene un corazón dócil, es lo que mantiene un corazón moldeable, es lo que mantiene un corazón sensible. Sensible a Dios y sensible a las necesidades de este mundo. Decimos que hemos sido llamados como luz de este mundo, como sal de esta tierra. Somos llamados a hacer una diferencia, a vivir diferente. Vivimos por principios diferentes. Comencé el culto hablando de una ilustración. Voy a repetirla. 2 pajaritos vieron a 2 creyentes muy afanados, encerrados en su mundo y preocupados y quejándose. Y los pajaritos le dicen el uno al otro:
¿por qué será que esas personas se están quejando y están afanadas? Y el otro le responde, puede ser que sea porque no tienen un Padre Celestial que suple todas sus necesidades. Si hay un grupo de gente en el mundo que debería desbordar en generosidad, deberían ser los creyentes. Otras personas no tienen esa fe. Otras personas son menos afortunadas que nosotros. Y si nosotros decimos que Dios es nuestro proveedor y que Dios es maravilloso y que Dios es nuestro Padre, vamos a vivir como tal. Ahora, hermano, no creo que le estoy quitando a la palabra de Dios o al mensaje al decir que la Biblia dijo, Jesús dijo, tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Esto no quiere decir que usted va ahora a salir y va a suplir la necesidad de todas las personas que se le crucen en el camino. No es así, usted no puede hacerlo. Y si es que trata de hacerlo, va a terminar mal. Pero lo que sí, tenemos que rendir nuestros sentidos. Tenemos que rendir nuestras actitudes y rendir nuestras decisiones al Señor. Puede ser que yo tenga un vecino que está en una necesidad. Yo no tengo para suplir esa necesidad. Yo no voy a endeudarme ni voy a quitar el pan de mis hijos. Yo estoy llamado a suplir a mi familia. Primero, eso dice la Biblia. El que no suple para su familia es como un incrédulo. Eso dice la Biblia. Pero si voy a decirle a esa persona, voy a decirle, bueno, como le dijo Pedro y Juan al cojo de la puerta, la hermosa, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Quiero decirte que hay un Dios bueno que sí puede suplir tu necesidad. Hay gente que está golpeada, hay gente que está desnuda, hay gente que está casi muerta en el mundo, y usted y yo las conocemos. Espiritualmente, golpeados, desnudos, casi muertos. No podemos hacernos los de la vista gorda y desviarnos. Es una responsabilidad impuesta de parte de Dios a nuestras vidas.